Fernando es bueno, pues una persona de la que yo he aprendido mucho. Hoy estaremos con dos personas y de la que he aprendido mogollón en el mundo de las relaciones laborales. Todo un veterano o un senior, que queda muy bien decirlo, con una carrera, pues, que podemos decir el tiempo que llevas casado con Garrigues, ¿no? Uf, toda la vida. Matrimonio. 23 años. Es correcto. 23 años, por lo tanto creo que unas cuantas cosas que contar, ¿no? Bueno, súper experiencia en negociación colectiva y en todo lo que es el derecho laboral. Sí, y aprendiendo, porque nunca habíamos tenido negociación colectiva por videoconferencia y ahora ya tenemos muchas horas de vuelo. Eso es verdad, ¿ves? Tu primera vez. Sí, sí. Es todo un reto. Bueno, Fernando es crosser en nuestra super plataforma de The Cross. Tiene además su perfil ahí subido chulo, ¿no? Que podéis conocer no solo al Fernando Crespo, que es un socio de Garrigues y un experto en laboral, sino también pues esa gran persona que está detrás, ¿no? Titular de Fernando, esto me gusta a mí siempre decirlo, ¿no? La esencia de mi actividad es la gestión del cambio, ¿no? Y preparar a las organizaciones y a sus personas para, bueno, pues para esta evolución constante que hoy en día yo diría que toca. Persona familiar, allá donde las haya, tiene 3 hijos, no está aburre nada, es de los locos de las familias numerosas, como... No, 2. De que yo sepa, 2. ¿Cómo 2? ¿Tú tienes 3? 2. Que yo sepa, no. Ay, yo pensaba que tú tenías familia numerosa igual que esta. Vencida, Fernando, mira que nos conocemos a... Aún no. Te había puesto 1, pero vamos, como que lo hubiera jurado. Pero muy familiar, ¿no? Él dice que mi familia me da la tranquilidad y la felicidad, que el deporte es uno de mis pilares, que me ha dado grandes amigos y los valores con que afrontar la vida, y que la naturaleza le recarga las pilas y viajar, bueno, pues le da mucho chute también, ¿no? Y es gran energía. Y ya hemos hecho la intro de Fernando, que me hace mucha ilusión y que nos conocemos también un carro de años, como muchos de los que conversamos. Fernando, ¿cómo has vivido todas estas semanas? Tú estás en Valencia, estáis en la base aquí en Madrid. Pero cuéntame. Pues la verdad es que cuando yo doy alguna clase de gestión de cambio, que tengo en algún máster ese enfoque, es decir, las relaciones laborales yo creo que pilotan en gran medida sobre cómo gestionar el cambio, lógicamente, dentro de la parte laboral, pero es una representación de esa gestión del cambio. Y lo cierto es que esta vez hemos pasado a gestionar el cambio, pero en vez de con meses, de un día para otro. Es decir, nosotros vivimos la semana del 9 al 13 de marzo, que empezó la cosa a los clientes empezar a llamar preocupados, y el día 13 de marzo ya estaban todos bastante inquietos, y al día siguiente ya empezaron a salir reales decretos y vamos, ha sido la gestión del cambio de otras veces, pero de forma por aluvión prácticamente, es decir, de forma dramática, por decirlo así, es decir, de un día para otro ha cambiado. Las otras veces que nosotros hemos tenido una situación tan parecida, salvando las distancias, pues estas situaciones llevaron tiempo, llevaron años, pero claro, de un día para otro pasar de la noche al día o del día a la noche, la verdad es que por eso te decía que siempre aprendiendo. Sí. Y además, bueno, pues cuando vienen, ¿no?, momentos como este, los laborales sois imprescindibles. Esto es una realidad. Bueno, trabajadores esenciales, ¿eh? Es así. O sea, es como, no puedo vivir sin ellos, absolutamente, ¿no? A ver, sí que es verdad. Lo cierto es que ha habido muchísima carga de trabajo. Y luego, lo curioso es que esa gestión del cambio también la hemos vivido en primera persona, porque nosotros hemos trabajado de otra forma radicalmente diferente. Hemos estado acostumbrados toda la vida a las reuniones presenciales,
maratonianas y ahora lo hemos hecho todo por videoconferencia y de forma súper eficaz, con reuniones de media hora de duración, 1 hora de duración, con 10, 12, 15 personas, pero muy eficaces. La verdad es que desde el punto de vista de nuestro propio trabajo también ha cambiado muchísimo. ¿Y cuál ha sido de la otra parte negociadora, ¿no? De esa parte sindical con la que bueno, pues habéis tenido que interaccionar? Pues yo creo que se han adaptado muy bien, la verdad. Creo que se han adaptado en las formas porque todos ellos han gestionado también a través de videoconferencia todas las negociaciones y luego han sido conscientes de que era necesario llegar a acuerdos y que era necesario llegar a acuerdos rápidos y que no había que poner palos en las ruedas. Yo la verdad es que tengo una buena experiencia en ese sentido. ¿En qué retos estamos, Fernando? Yo creo que, bueno, es alucinante, como tú has dicho, todo el cambio. Ahora tenemos temas muy calientes encima de la mesa, ¿no? que habrá que ir rediseñando y creando entre todos, porque, como tú dices, es una primera vez en la historia. Hablemos del momento teletrabajo. Si le podemos llamar teletrabajo, ¿no? Porque esto ya también es un tema muy, muy controvertido, ¿no? ¿Es teletrabajo el estar toda la familiar en casa? Correcto. Es decir, yo creo que el teletrabajo también ha venido en aluvión. Lógicamente, con el paso del tiempo la cosa se normalizará, pero lo que sí que creo es que va a haber una aceleración del teletrabajo. Es decir, yo creo que hasta ahora había mucha gente que era... Es curioso porque se ha producido un efecto inverso casi. Es decir, las empresas tenían cierta reticencia, las muy modernas y tal, no tanto, pero las empresas en general tenían una cierta reticencia a perder ese control. Y los trabajadores lo veían como una forma de conciliar, de trabajar más cómodo y tal. Y ahora hay perspectivas inversas, es decir, hay trabajadores que están hasta el gorro del teletrabajo porque ha sido muy intenso y hay empresas que están más abiertas al teletrabajo. Incluso nosotros tenemos clientes que están valorando el implantarlo de forma muy sistemática e incluso que el trabajo presencial acabe siendo lo residual. O sea, tenemos por ahí algún cliente con ideas que en otros sectores, que en determinados sectores eran bastante innovadoras, pero que ahora algunas empresas lo harán, como por ejemplo algún cliente que pretende que en un futuro el trabajo presencial sea por slots, de forma que cada trabajador, por ejemplo, tenga un slot de 10 horas que tenga que programar en oficina y el resto teletrabajo, y tendrá que reservar esos slots porque no habrá sitio, por decirlo así, para todos. Es decir, no tendrás tu puesto de trabajo con tu mesa y tus sillas, sino que habrá X lugares a compartir por turnos, por decirlo así. Es decir, que tenemos clientes que están pensando en cosas interesantes, o interesantes desde el punto de vista de la innovación. ¿Y en qué tendrá que evolucionar el derecho laboral para facilitar, ¿no? Este nuevo marco y estas nuevas formas de trabajar, Fernando? Porque a día de hoy, cuando tú te pones, ¿no?, a implantar, entonces te empiezan a salir pues, bueno, pues muchas veces barreras, ¿no? Sí. ¿En qué tenemos que poner el foco ahora y qué es lo que tiene que cambiar para que realmente bueno, pues nos planteemos esa flexibilización y esa forma distinta? Porque rompe absolutamente el paradigma, ¿no? Correcto. A ver, yo creo que está todo el camino por recorrer desde el punto de vista legal, porque no hay una regulación del trabajo. Lo cual, desde mi punto de vista, tampoco es especialmente negativo, porque tendemos en España y en los países latinos en general a generar una hiperregulación. Todo tiene que estar regulado, de forma que las partes prácticamente ya no tienen capacidad de decisión en sus negociaciones. Y yo creo que es importante que las partes tengan capacidad para decidir cómo ejecutar ese teletrabajo. Pero claro, habrá cosas que habrá que plantearse. Por ejemplo, hasta ahora el teletrabajo había sido más residual y no se planteaba a la empresa el compensar económicamente al trabajador por el gasto que le supone el teletrabajar en casa, en términos de ADSL, de luz, de tener, si tienes más tiempo de teletrabajo, tener una ubicación en tu propio domicilio mejor. Por otro lado,
se plantean cuestiones invertidas, que es, hay empresas que, por ejemplo, tenían ticket restaurante. Entonces, durante este periodo de teletrabajo, pues no tenía sentido mantenerlo. Entonces, se van produciendo, digamos, novedades que habrá que ir atacando. Pero ahora estamos en un libro blanco prácticamente, lo cual es bueno, ya te digo. Sí, y además yo creo que al final vamos hacia el camino de la personalización, ¿no? Y que sea la propia persona también determinar en qué modelo pues puede trabajar. Y eso lo que hablamos mucho, ¿no? De ese salario emocional que puede venir pues precisamente que yo pueda en otro formato y pueda ayudar a mi familia. O sea, no todo tiene que ver en la parte económica. Si bien, como tú dices, tenemos que regular, ¿no? Porque Correcto. ¿qué wifi uso si estoy en mi casa? ¿Qué espacio me adecuo si estoy en mi casa y ya no tengo que ir a la oficina? Con ese gasto energético que estoy en mi casa, ¿no? Que ahora de repente pues son un montón de cosas que tú no contemplabas y bueno, pues que puede haber, desde el momento que a lo mejor me planteo hay un tercio de mi plantilla y 2/3 teletrabajan, pues me sobran metros en mis espacios de trabajo, ¿no? Correcto, es que hay empresas que lo están valorando eso desde el punto de vista del posible ahorro en términos de instalaciones, y cuando hablo de instalaciones es alquileres y todos los costes que eso representa. Lo que pasa es que en el corto plazo no se está pensando en el coste que representa el teletrabajo, pero probablemente transitaremos hacia allí. Ya hay alguna sentencia de algún otro país que valora incluso la compensación a un trabajador que teletrabaja por una parte del alquiler incluso. Entonces, todos esos temas se irán viendo. Y luego hay otro tema importante. Hasta ahora el teletrabajo se había concebido como una especie de derecho o una mejora del trabajador. Es decir, como algo bueno para el trabajador. Pero si esto se plantea, y hay empresas que se plantean un régimen de teletrabajo muy intensivo, habrá que plantearse la posibilidad de que sea obligatorio. Es decir, darle totalmente la vuelta. Es decir, lo que hasta ahora era una perspectiva, en cierto modo, deseada por el empleado, que sea obligatorio teletrabajar. ¿Y qué encaje tendrá eso en empresas? En una empresa nueva, pues no tanto, pero en una empresa que ya viene de una inercia de no teletrabajar, pues ese cambio habrá que gestionarlo. Y legalmente es un reto. Y luego gestionar la desconexión digital, ¿no? Que esto es otro tema pues muy de actualidad, ¿no? Muy trending topic. Eso será importante. Es decir, ahí ya hay convenios colectivos que ya lo empiezan a prever, pero de forma muy general. Pero yo creo que es algo que hay que empezar a plantearse y que, por supuesto, en el teletrabajo hay que plantearse más. Yo creo que en estos meses de confinamiento, pues bueno, como no hemos tenido la oportunidad de salir, pues bueno, en cierto modo te da un poco igual el trabajar más o menos, o a la gente le podría dar un poquito más igual. Pero creo que hay que también marcar unas pautas. En definitiva, marcar unas fronteras en que el hecho de que estés teletrabajando en casa no significa que estés a disposición permanentemente, y eso habrá que valorarlo. Y otro tema también, yo soy una firme convencida, es hacia dónde va a evolucionar las relaciones contractuales, ¿no? Porque vamos hacia un modelo de, yo estoy convencida que van a convivir de una manera muchísimo más decidida esas relaciones contractuales por cuenta ajena con el autoempleo, ¿no? Y el multiproyecto. Yo creo que se abre ahora un momento, llevábamos tiempo con ese run y que quizás, bueno, de hecho se ha destruido y se está destruyendo mucho empleo. Entonces lo que planteo es por qué no. Yo se lo digo, ¿por qué no puedo trabajar en multiproyecto y puedo romper ya pues ese esquema tradicional y más estándar y más clásico de tengo que estar 365 días en una compañía, esa compañía me tiene que contratar los 365 días por el pago por el uso del talento, ¿no? Que es muchísimo más óptimo. Sí, eso es así, y realmente la figura ya podría existir, que es el tiempo parcial. Tú podrías estar a tiempo parcial en varias empresas, pero todo se ve con un prisma excesivamente riguroso en cuanto a gestión de tiempo, y tantas horas en tal sitio, tantas horas en tal otro. Entonces, creo que sí que hay que tener una mayor apertura de miras,
Lo que pasa es que yo creo que desde las administraciones no están en esa misma línea y creo que tienen un cierto miedo a que si eso se generaliza, pues genere una cierta desregulación y que pueda generar un abuso. Y desgraciadamente en España en particular y en otros países también, siempre se legisla con el ojillo puesto en el rabillo del ojo puesto en el abuso, cuando yo creo que no hay que legislar para prevenir el abuso, sino lo primero que hay que hacer es legislar para hacer las cosas correctas y luego el abuso, pues buscar el corregirlo. Pero muchas veces se pone la venda antes de la herida y eso lo que hace es que genera unas relaciones laborales demasiado rígidas y eso no es bueno y menos en un mundo más global, digamos, donde compites con otras visiones. Muy interesante esto, efectivamente. Tenemos que ser competitivos en el planeta. Fernando, pues ha sido un placer este ratito contigo, que nos pasaríamos horas y que repetiremos, porque además si hay alguien, ¿no?, que estáis pulsando, aportar muchísima luz y además yo he trabajado contigo muchas soluciones, ¿no?, a problemas que a veces uno no sabe un poco por dónde dilucidar. Así que un placer, me ha encantado este momento Instagram, que además Fernando, yo tengo que decirlo, estaba preocupado y dice, pero ¿seguro que quieres hacer un directo en Instagram conmigo, abogado? Pues has visto, lo hemos hecho y además como muy dinámico. Eso sí, la verdad es que muy bien. Muy buena experiencia. Y enhorabuena por el proyecto, porque es un proyecto súper chulo y súper atractivo. Pues bueno, y tú lo viviste y estoy tremendamente agradecida. Sí. Creísteis en el proyecto, que me ayudasteis mucho a hacer las cosas bien, como hay que hacerlas, con buenos conocimientos. Y nada, que te deseo una buena tarde y que millón de gracias. Nada. Pronto en persona por nuestra tierra. A ti, muchas gracias y gracias por dejarme ser telonero de Cortes, que es una excelente profesional. Es una grande.